Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en KW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su canal y su servidor Waldo Quiñones los traen los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y los análisis más importantes de todos los hechos y las noticias. Y voy a trasladarme nuevamente a Cuba porque obviamente Cuba sigue en la mira. Insisten los diferentes políticos y esta guerra mediática en la necesidad de una intervención humanitaria en Cuba. Ok, vayamos a algunos de los hechos, noticias, información importantes y como siempre el análisis de su servidor Waldo Quiñones. Y si usted me pregunta por qué insisto en esto y por qué expongo esto, es muy simple, porque los medios de comunicación corporativos no lo van a hacer para tratar de justificar una supuesta ayuda, una supuesta intervención humanitaria en Cuba. Que no tendría éxito, ahorita también les digo por qué, pero ellos insisten en esta jugada y obviamente van a tratar de callar y ocultar esta realidad. La realidad es que Rusia y México han roto, han quebrantado o han destruido el bloqueo que existía en contra de Cuba. Sí, Rusia y México rompen el bloqueo que hay en contra de Cuba, destruyen el bloqueo en contra de Cuba, les guste o no a muchos de mis detractores. Rusia y México han decidido que no importa el bloqueo, ellos están dispuestos a apoyar a Cuba, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Y justamente le digo esto porque obviamente mucho de esto no va a salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque se trata de Rusia y se trata de México y se trata de que fueron capaces de romper el bloqueo de Estados Unidos. Puesto que muchos de los enseres que están entregando estas dos naciones al pueblo cubano justamente son enseres que han sido bloqueados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a otro hecho y noticia importante. Vamos, este 25 de julio, o sea, hoy, arribaron justamente allá, a Cuba, las 88 toneladas que el gobierno de Rusia había enviado justamente a Cuba. Arribaron este 25 de julio, allá, a Cuba. Entre ellos 800,000 mascarillas para seguir luchando en contra de la pandemia, al mismo tiempo aceite comestible, medicamentos, así también como todo tipo de enseres que han sido bloqueados por el gobierno de Estados Unidos. Pero vamos, mientras que Rusia arribaba justamente con esta ayuda humanitaria, en México se preparaba nuevamente dos buques, buques gigantescos de la CEMAR o de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Se preparaban dos buques para zarpar con rumbo a Cuba y que arribarán en las próximas horas o próximos días a Cuba. ¿Ok? O próximas horas prácticamente arribarán a Cuba. Escuche usted, aunque el gobierno de México no ha especificado la cantidad de toneladas que llevan estos dos buques de México para Cuba, se trata de uno muy importante, el Libertador. Escuche usted el nombre, Libertador. Imagínese el mensaje que envía México con un buque llamado Libertador. Libertad, dejen a Cuba libre, dejen que realice todo tipo de tratados internacionales como lo hacemos todos. Eso es Libertador, va rumbo justamente a Cuba. Fueron, según el gobierno, y hablo precisamente del señor Manuel Huerta Guevara, y hablo del secretario precisamente para el bienestar de México, o digamos del gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, el señor Manuel Huerta Guevara afirma que fueron 188, escuche usted, 188 trailers que fueron justamente o que arribaron precisamente al puerto de Veracruz, lo cual debido a esta enorme cantidad de trailers desde el pasado 18 de julio hasta este 23 de julio cuando zarparon justamente para Cuba, tuvieron que cerrar el malecón y reubicar a los vendedores ambulantes para que de esta manera le dieran paso a los diferentes uniformados tanto del ejército, la CEMAR, así también como de la Sedena para llevar toda esta ayuda humanitaria. 138 trailers que transportarán, o estos dos buques transportarán todo el material de 138 trailers. Entre ellos se encuentra todo tipo de ayuda doméstica para el gobierno de Cuba. Estamos hablando de cientos de toneladas. Cientos, no dije 88, dije cientos de toneladas. 138 trailers. Y un trailer
transporta mínimo de 25 toneladas hacia arriba, hasta las 70 si se necesita. Imagínese usted lo que lleva o que transportan estos dos buques, especialmente el Libertador. ¿Pero qué significa esto? Yo hago esto justamente porque los medios de comunicación van a callar. Porque, por ejemplo, el señor, y hablo del alcalde de Miami, insiste, fíjese usted, después todavía de las marchas y protestas, insiste el señor Francis X. Suárez, de origen cubano, curiosamente es latinoamericano, sabe que hay que hay verdaderamente, se puede decir que en Estados Unidos la oligarquía es racista, sabiendo que él es latino, y sin embargo el señor Francis X. Suárez, y hablo del alcalde de Miami, insiste en una intervención humanitaria allá en Cuba, asegurando que se puede hacer lo que se hizo en Panamá o lo que se hizo allá en Irak y en Yugoslavia. ¿Usted sabe lo que pasó en Yugoslavia en 1993 con el señor Bill Clinton, cuando trataron de quitar supuestamente a un gobierno socialista en Yugoslavia, comunista, 1993? ¿Y qué hicieron? Bombardear completamente la ciudad, especialmente los medios de comunicación de Yugoslavia, para que no pudieran exponer los crímenes que estaba cometiendo la Organización del Atlántico Norte en esa nación, y que quedó totalmente destruida y en estos momentos fragmentada y dividida. O acabaron con una nación prácticamente, la dejaron totalmente dividida y enfrentada. Imagínese usted, esa es la ayuda humanitaria que busca el señor Francis X. Suárez. Lo mismo que obviamente el señor Marco Rubio. Piden y exigen esto. Pero hay algo muy importante. La señora, y hablo de la congresista María Elena Salinas, y usted la conoce, una estrella de Univisión. ¿Lo recuerda? María Elena Salinas. ¿Lo recuerda? La estrella de Univisión, luego de CBS y los medios corporativos de los Estados Unidos. Ahora congresista. También dice que las sanciones que impuso Estados Unidos este pasado 2 de julio son inadecuadas, porque obviamente el ministro de Defensa de Cuba, así lo dijo ella, y el ministro, o digamos el responsable precisamente o dirigente de las boinas verdes que aplastan las marchas y protestas antigubernamentales, no van a viajar a Estados Unidos. No tienen ningún tipo de pertenencias en Estados Unidos. O sea que son totalmente, se puede decir, medidas por parte del gobierno del señor Joe Biden, o por parte de estas sanciones son prácticamente nulas. Es meramente político. Y es cierto, pero ella también, María Elena Salinas, exige una intervención militar. No hay otra opción, y apoyar a la oposición. Por supuesto, siempre lo ha hecho María Elena Salinas. No olvidemos justamente que María Elena Salinas fue la que se inventó, y digo que se inventó porque hasta hoy no se ha sabido absolutamente nada más que lo que dijo Univisión en aquel tiempo con María Elena Salinas, 1984, 1974, o no, 1984, 85, cuando se inventaron lo de Irán Contras, que apoyaban justamente al gobierno sandinista del señor Daniel Ortega. ¿Se acuerda? Los Irán Contras, y que hablaban de la presencia de Irán apoyando al sandinismo, y que esto representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos de América Latina. ¿Se acuerda? María Elena Salinas, que se inventó toda esta farsa de los Irán Contras, ¿ok? Cuando el sandinismo, una farsa total, porque obviamente estamos hablando de María Elena Salinas y estamos hablando justamente de Univisión, ¿ok? Los medios más nefastos que hay, especialmente en Estados Unidos. Nefastos se puede decir, porque se inventan cada estupidez y se inventan cada mentira. Claro, porque le interesa. Esto lo inventaron justamente después de que en 1984, cuando la crisis de los rehenes por parte de la embajada de Estados Unidos en Irán, justamente después de la revolución iraní, que estaban en pique, que estaban en enfrentamientos, los rehenes de la embajada allá en Irán, y que trataron de rescatarlos en 1984 y se enfrentaron precisamente a la Guardia Revolucionaria de Irán y prácticamente destruyó, mató o desbarató la supuesta intervención por parte de Estados Unidos para rescatar a los rehenes supuestamente de la embajada. O sea, les dieron o los recibieron y los acabaron. Desde entonces obviamente surgió mucho más coraje por parte de Estados Unidos en contra de Irán.
Y fue María Elena Salinas quien se encargó de crear la propaganda anti-iraní aquí en América Latina, para decirnos que Irán son unos malvados, que ellos están influyendo en nuestra América Latina y que los Irán contras apoyan el sandinismo, apoyan el chavismo y apoyan a todo el mundo, por Dios. Ella también pedía intervención militar. Entonces, cuando hago esto, justamente lo hago con un objetivo. Porque esto no va a salir a la luz pública. No como quisiéramos. Saber que el bloqueo ha sido desbaratado por parte de Rusia y de México, que le han puesto un ejemplo a la comunidad internacional, que le han dicho no a Estados Unidos, que han dicho a nosotros no nos importa ni bloqueo ni lo que diga o haga Estados Unidos. Es importante, porque yo sé que a partir de ahora, por supuesto que vienen youtuberos, medios de comunicación corporativos a hablar mal del señor Andrés Manuel López Obrador, a decir que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y que apoya a los dictadores, a los dictadores como el castrochavismo, al dictador Nicolás Maduro, al dictador Daniel Ortega, y van a empezar con esa política. Precisamente por eso hago esto, para exponer la verdad, decirles que el bloqueo es indiscriminado en contra de Cuba, y que precisamente México y Rusia están dispuestos a apoyar a Cuba, pese a que le guste o no a la comunidad internacional, especialmente a las naciones que obedecen toda imposición por parte de Estados Unidos. A eso es a lo que yo me refiero, que justamente lo están haciendo para mostrarle al mundo que hay naciones verdaderamente dignas, soberanas, y que están dispuestas a enfrentar cualquier tipo de acción por parte de Estados Unidos, pero que no van a aceptar imposiciones absolutamente de nadie. Y esto lo muestra bien clarito, que hay dos naciones y que están trabajando, bajo mi punto de vista y análisis, están trabajando de manera conjunta. Esto tiene que ser así. Están trabajando de manera conjunta para desafiar y al mismo tiempo apoyar a aquellos que están siendo atacados por Estados Unidos. Me imagino, si usted analiza cómo han actuado Rusia y México de manera conjunta en América Latina para ir despertando, para ir apoyando a aquellas naciones que se encuentran bloqueadas, es obvio que hay una participación y una comunicación entre Rusia y México para alcanzar estos objetivos. Yo creo que así es. A mí nadie me lo ha dicho. Yo digo bajo mi punto de vista y análisis, viendo cómo está actuando uno y otro, tiene que haber una coordinación especial entre ellos dos. Más allá, obviamente no nos van a decir si es cierto o no. Yo nomás digo bajo mi punto de vista y análisis. Es todo. Pero ahí tiene, amigos, nuevamente México y Rusia. Nuevamente, en estos momentos delicados para Cuba, México y Rusia están listos ahí. Y esto es un claro mensaje para que con esto desbaratan no solamente el bloqueo, sino mandan un claro mensaje al mundo de que no pueden intervenir si es humanitariamente, por humanidad, porque ya México, Rusia, China e Irán lo están haciendo. Ya no necesitan una intervención. Hay suficientes productos para mis hermanos cubanos y no tienen que intervenir. Ya hay naciones verdaderamente humanitariamente apoyando al pueblo cubano. Ese es el mensaje para ellos. Ojalá y lo entiendan, porque parece que no les va a gustar, pero finalmente no solamente rompen el bloqueo, sino cualquier intento de desestabilizar o obviamente invadir a Cuba. Pero vamos, antes de irme, por supuesto, ¿qué vamos a esperar? No olvidemos que ya en Bahía de Cochinillos, Estados Unidos quiso una vez, después del triunfo de la Revolución Cubana, del señor Fidel Castro, trataron de invadirlos a través de la Bahía de Cochinillos y obviamente fueron recibidos verdaderamente, o les dieron una aplastada o les dieron una arrastrada a los cubanos. El ejército cubano de Fidel Castro prácticamente los dejó en ridículo al ejército de Estados Unidos. Así es que esos que piden una intervención ni siquiera saben lo que están diciendo. No saben o no saben la historia o no conocen la historia. Si la conocieran, no se atreverían a decir que una intervención militar. Porque
Cuba, pese a lo que digan, guste o no, posee las mejores armas de América Latina gracias a que posee el armamento ruso. No importa si es de los 40, si es de los 50 o es de los 60 o de los 70, finalmente es uno de los armamentos más letales que hay, y al mismo tiempo en estos momentos Rusia está dispuesto a apoyar militarmente a Cuba si lo necesita. Así es que eso es una locura. Pero bueno, ahí tiene. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.